todas y cada una de nuestras redes sociales. Agradecemos siempre su preferencia. Recuerden, ahorita que son las 8:03 de la noche desde la ciudad de Zaguayo, Michoacán, estamos transmitiendo totalmente en vivo. La gente que nos sigue después a través de YouTube, ya saben, con el video completo y por supuesto las mejores imágenes, lo más importante de las entrevistas a través de Instagram y de la plataforma de TikTok. Recuerden, siempre entrevistas en Canal de Líderes, en la Mesa de Líderes, de impacto social, que nos dejen algo para reflexionar, para platicar en la mesa con la familia. Eso es a lo que nos dedicamos en Canal de Líderes y ustedes saben, ya vieron el tema, durante el día le estuvimos dando la difusión. Nos mandaron sus preguntas porque hoy vamos a platicar de uno de los temas más llamativos, polémicos, actuales que se está dando en, pues yo creo que no solo en México, sino en muchas sociedades del mundo, pero hoy vamos a platicar específicamente en Michoacán. Y para eso quiero darle la bienvenida a esta mesa de líderes a nuestro invitado de lujo, al juez de lo civil, al licenciado Javier Andrés Guzmán Cervantes, con quien vamos a estar compartiendo este tema de la pensión alimenticia. Licenciado, muy buenas noches, ¿cómo está? Gracias, Juan Pablo, ¿cómo estás? Con el gusto de saludar al auditorio y gracias por la invitación. Estamos a la orden y desde luego disponibles a cualquier pregunta, cualquier situación que se presente. Soy su servidor, un servicio al público y desde luego a la orden de lo que se pueda prestar. Así es, pues, licenciado, lo que le decía, ¿no? El tema de la pensión alimenticia, qué pasa, cuándo se puede dar, quién no, quién amerita, quién no la tiene derecho. De esas preguntas vamos a estar platicando el día de hoy. Hoy lo platicaba con un amigo que íbamos en carretera juntos y le estaba platicando de este tema y le decía que yo creo que ya sería una pues obligación tal vez, que desde que te cases, desde que estás en estas charlas, pues ya también te deberían de dar todas las obligaciones también a las que puedes caer, en este caso de la pensión alimenticia, y no solo hablarte de lo bonito del matrimonio, sino también explicarte qué pasa con el tema de la pensión alimenticia. Quiero iniciar la entrevista, licenciado, que nos platique un poquito desde el tema de derecho, ¿qué es la pensión alimenticia? Muy bien, gracias. Mira, la pensión alimenticia es un concepto que proviene sobre todo a los derechos que tienen las personas a recibir lo más mínimo, satisfactores muy indispensables para que la persona pueda subsistir. El derecho que se tiene a una pensión alimenticia nace desde el derecho que se tiene desde la filiación, desde que hay la concepción, desde que hay ese reconocimiento filiatorio, surge el derecho a una persona a recibir alimentos. Pero no solo eso, sino que hay un aspecto muy importante que es la reciprocidad. En algunas ocasiones, la persona menor de edad, aquella persona que cuenta con algún grado de discapacidad, también requiere alimentos, pero no solo es ello, sino que también hay personas que primero son acreedores alimentistas y posteriormente también pueden ser deudores alimentistas. Hay una reciprocidad, es decir, no solo el menor, no solo la pareja, el cónyuge, la concubina, el estado que se encuentra la pareja sentimental, sino que también los hijos están obligados a ayudar a sus padres, ¿sí? La idea es la subsistencia. Los alimentos es una institución muy grande que reclama un interés social, el orden público y de primera necesidad. Es un aspecto que no podemos soslayar nadie y sobre todo es que, como tú lo dijiste, desde que contraes una obligación, sabes de las responsabilidades que conlleva el dar una pensión alimenticia en determinado momento. Licenciado, menciona algo muy interesante que a mí me llama la atención ahorita. Dice dar algo mínimo. ¿A qué se refiere con esa parte de dar algo mínimo? Muy bien, es que los alimentos en ocasiones, las personas que van a recibir los alimentos no quiere decir que solamente lo solicitan una pensión y que va a ser una pensión muy decorativa o sobre todo que va a estar a complacencia. Hay algunas ocasiones en las que la persona que va a dar los alimentos, el deudor alimentista como se le denomina jurídicamente, es una persona que a veces no tiene
un buen salario. Entonces, lo mínimo que puede dar, está obligado a darlo. No se considera su capacidad económica en el hecho que tenga bienes o algo, sino se le considera su capacidad que tiene para el trabajo, la aptitud que tiene para el trabajo, y desde luego respetando también un mínimo vital, un mínimo que se debe respetar al deudor alimentista para que esa persona también subsista. Claro. Porque hay personas que ganan un salario mínimo o poquito o superior a ello, pero entonces se cree, bueno, pues que me dé el salario mínimo, como lo establece la ley, la jurisprudencia o algunos criterios, pero en realidad hay que respetar ese derecho humano a que también esa persona pueda subsistir, dar un equilibrio, una proporcionalidad, que es una de las características de los alimentos. Perfecto. Pues ya de aquí vienen las preguntas interesantes que el público nos estuvo mandando, licenciado, durante el día, cuando anunciamos que íbamos a tener esta plática, que uno de esas, hay muchas personas que, en el caso muchas veces de mujeres, que no tienen el dinero para pagar, primero, la manutención de sus hijos, por ende, se les complica pagar también a un abogado. La mujer dice, bueno, no tengo para pagar el abogado, ¿cómo le puedo hacer para solicitar la pensión alimenticia? ¿Puedo acudir directamente al juzgado, al juez? ¿Cómo es esto, licenciado? Mira, Juan Pablo, es una pregunta demasiado interesante y muy fundamental, que los jueces hoy en día estamos en una situación que durante muchos años estuvimos ocultos y nunca tuvimos esa apertura con la sociedad. La cuestión ética que nos decía que la situación que no pudiéramos producir una cierta publicidad acerca de nuestra función jurisdiccional no daba paridad a esa situación en el que las partes pudieran solicitar una pregunta tan abierta, pero hoy en día es una pregunta demasiado beneficiosa a la sociedad, y la respondo de la siguiente manera. Cualquier persona que considere que necesita los alimentos, y de hecho es una presunción muy buena, desde que van y comparecen a un juzgado, ya hay una presunción fuerte. Para que una persona comparezca es que realmente tiene la necesidad. Todos los juzgados, no solamente de Michoacán, de los 23 distritos judiciales, sino en toda la República, están obligados a recibir una demanda de pensión alimenticia, no solo por escrita. Y esta es una gran invitación que se hace a la ciudadanía, a todos los mexicanos, que cualquier persona que necesite alimentos puede comparecer ante un juez, y ese juez tiene que prestar las medidas necesarias, el trato humano y sobre todo el acceso a la justicia para que esa persona tenga una orientación. Si no tiene un abogado, no importa, los alimentos tienen un principio que es la gratuidad. El juzgado, si no trae los documentos necesarios, los requisitos, el juzgado ex oficio está obligado a proporcionar todos y cada uno de los requisitos a la parte interesada para que esa persona pueda tener una pensión, ¿sí? Es un caso excepcional, al igual que los casos que son con motivo de una violencia. Y no llamemos cualquier tipo de violencia, pueden acudir directamente al juzgado, estamos a la orden y siempre debemos de garantizar ese derecho, como insistí desde un principio. Es un derecho de primera necesidad de orden público. Inmediatamente el día que se presente tenemos que darle la medida y la prioridad, porque como lo sostuve, los alimentos tienen una característica fundamental que es la subsistencia. Cualquier persona puede comparecer el día de mañana a la hora que desea los alimentos, ¿sí? Nosotros estamos a disposición para poder darle la asesoría jurídica y levantar la comparecencia, ¿sí? Es Perfecto. algo que la ciudadanía debe de tener conocimiento a buena hora. Perfecto, licenciado. Y esto me lleva a otra pregunta, ¿no? Y dices, bueno, ya asistí al juzgado, ya asistí con mi abogado también a presentar la demanda de alimentos. Muchas veces está también la pregunta de la gente, ¿cuánto es lo que legalmente corresponde? Porque se da mucho fuera de, ya hablando en el tema de la sociedad, y más cuando hay algún tipo de rencores entre los mismos cónyuges o las mismas deudores alimentistas, que dicen, yo tengo al mejor abogado, voy a hacer que no pagues, voy a decirle en el trabajo que gano menos, es más, voy a renunciar al trabajo. ¿Cuál es la característica legal para determinar los alimentos? ¿Cuánto es lo legal para que la gente también en casita que nos esté escuchando y esté pasando por esto? Y ya se lo dijo
el deudor alimentista que no les va a dar, para que ya sepan desde la parte legal cuánto les puede llegar a corresponder. Muy bien. Esa es una pregunta que parte de una idea que las personas que solicitan alimentos, desde luego se presume su necesidad. Hay algunos casos en los que no hay una presunción a su favor. Son casos en los cuales hay una capacidad idéntica y que no puede solicitar alimentos. Pero cada caso particular, el juez tendrá que analizar, bajo el principio de proporcionalidad, cuál es el quantum, es decir, cuál es la capacidad que se tenga y la necesidad, y en cada caso particular tendrá que resolver el juzgador. Pongo muchos ejemplos. Uno muy sencillo. Las personas que son asalariadas, que tienen una percepción neta y que pues, no tienen mucha variación, es, por así decirlo, muy sencillo para el juzgador, porque ya tiene una fijación de cuál realmente son sus ingresos, y analizándolo con un cúmulo de pruebas podrá determinar en realidad. Si son 3 acreedores, por ejemplo, él, desde luego, podrá tener un acreedor que es su nueva pareja, un ejemplo, y su otro acreedor, un menor de edad. Entonces podríamos decir, su salario son 3 partes, un mínimo vital, la otra persona. Pero entonces a veces el juzgador considera aspectos en el que dice, bueno, esta persona gana tanto dinero, pero tampoco le puedo causar un daño superior, porque tampoco puede ser que va a estar su estatus social de tal manera. Cada caso particular es muy diferente. Incluso déjame decirte que hay casos más complicados. Te lo pongo muy fácil. Hay personas que con el tan solo hecho de tener a su hijo incorporado en el domicilio ya cumplen su obligación alimentaria. Sin embargo, en ocasiones también influye sus nuevas parejas sentimentales. Claro, a eso iba. Es decir, es algo muy controversial. ¿Cómo yo voy a decir, bueno, si a quien están pidiendo alimentos, ¿por qué el juzgador indaga de más? ¿Por qué quiere conocer los ingresos también del cónyuge del deudor alimentista? ¿Y por qué quiere conocer también los ingresos de la madre y que realmente también trabaja y que realmente también tiene una pareja sentimental? ¿Sí? En algunos estados de la República, por ejemplo, Criterios de Monterrey, incluyen en el juicio, llaman a juicio también a las parejas sentimentales del deudor alimentista, tanto como de la progenitora que reclama los alimentos en representación legítima de su hijo. Entonces, en esos casos son un poco más grandes, que tenemos que tener en cuenta no solamente los ingresos del progenitor, sino también de la representante legítima de la mamá, de su pareja, y también de la pareja que tenga, en todo caso, el deudor alimentista. Entonces, cada caso en particular, no podría decirte que hay una regla tasada, o por decirte como es una ciencia la matemática, una ciencia exacta, no pudiéramos decir. Habrá que ver cada caso por caso, pero lo único que sí te sostengo es que el juzgador no solo se basa en las pruebas que le lleguen las partes, tiene amplias facultades para indagar la proporcionalidad. Cuánto realmente necesita esa persona y realmente cuánto es la capacidad económica del deudor. Así es. Y ahora le pongo el otro supuesto, porque yo creo que en casita también las personas lo van a decir. Eso es cuando el deudor, porque obvio, puede ser tanto mujer como hombre el deudor. ¿Qué pasa cuando no es asalariado? Cuando vas al día, cuando trabajas, no sé, en la construcción, de albañil, cuando estás de comerciante, cuando no hay un ingreso neto. ¿Qué pasa en ese supuesto, licenciado? Muy bien. Es una pregunta, si te dijera, estamos hablando de un porcentaje de casi un 70%. Y esto lo sostengo con un fundamento en que en realidad, si nosotros vamos al INEGI o analizamos cómo está la justicia en México, es que en realidad el 70-65% de todos los problemas, de todos los asuntos jurídicos son familiares. Y esto tiene que ver a la situación como está el país. Claro. Si a una persona la despiden, no cuenta con trabajo, se fue a trabajar a Estados Unidos y lo deportaron, si es una persona que ingresa a un sistema penitenciario con motivo de un delito, o cualquier otra situación, ¿en dónde redunda todo? En la familia, ¿sí? Y por eso la mayoría de los asuntos son familiares.
La mayoría de personas no cuentan con un salario fijo, ¿sí? Es a lo que tú me dices, oye, ¿qué hacemos en esos casos? Bueno, no podemos dejar al deudor alimentista, no podemos decirle, oye, como no está acreditado cuánto ganas, no te voy a fijar una pensión alimenticia. No, el juzgador tendrá que tener en cuenta, como lo sostuve desde el inicio de esta plática, de que hay una obligación, y si el deudor alimentista se acredita que es una persona apta para el trabajo, ¿qué hace el juez? Por lo menos un día de salario mínimo, pero si esa persona no se acredita realmente a primera instancia cuando se presenta la demanda, lo que hace el juez, o debería de hacerlo, a mi consideración muy personal, es generarle un mínimo vital. Por ejemplo, si es una persona albañil, bueno, diramos, bueno, pues gana un salario mínimo, un poquito más, pues se le puede otorgar un salario mínimo, pero podamos ir al mes, unos 22 salarios para que le quede un mínimo vital, un 20%. Si es una persona, por ejemplo, aquí en Saguayo, que se dedica a la elaboración de guarache, y en ocasiones, pues atendiendo las máximas de la experiencia, sabemos que es una persona que puede de repente trabajar un poco más, pues podríamos decir unos 23 salarios, 24 salarios mínimos, de tal manera que tampoco el acreedor ni el deudor alimentista quede en estado de indefensión, sino se trata de dar un equilibrio, y también lejos de eso el juzgador tiene que ser humano y no estar alejado de la realidad social, que es algo de lo que siempre hemos estado diciendo, como lo establece la ley, como está en la jurisprudencia. No, el juzgador tiene que en todo momento razonar si va a otorgar una pensión en esos casos muy complicados. El punto clave medular es la justificación. Tendrá que dar razones de manera fundada y motivada del por qué otorga una pensión, si se basa en un salario o solamente un salario al mes, que son 30 días, o si solamente dice 22, 17, 18 días, atendiendo a ello. Hay otro parámetro que te quiero comentar. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos establece un salario respecto a todos los trabajos profesionales, ¿sí? Tu servidor toma en consideración siempre la actividad económica que realiza, y de acuerdo a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ve cuánto es lo que está ganando esa persona. No es lo mismo un empleado de mostrador a un plomero, a un electricista, a una persona que tiene otra actividad, y eso nos sirve como parámetro, pero te digo, insisto, no le podemos dejar tampoco sin nada al deudor alimentista. Tenemos que hacer, aunque sea de lo poco, un equilibrio. Claro, vemos que es un tema demasiado amplio, de verdad. Ahorita estamos solo, yo creo que en la parte básica, licenciado, pero ahora vienen preguntas también que yo creo que a la gente allí en casita les va a sonar casos de esos. Yo creo que todos los días los ven ustedes en los juzgados. En el supuesto que dice el hombre, es que no me están dejando ver a mi hijo porque no doy pensión alimenticia, o viceversa, la mamá dice, no dejo ver a los hijos, al papá o al deudor, porque no me ha dado la pensión. ¿Qué pasa con esto? ¿Es verdad? ¿Sí hay un fundamento legal para decirlo? ¿Cómo está, licenciado? Muy bien. Te voy a decir en términos coloquiales, es el pan de cada día, ¿sí? El hecho que un deudor no cumpla con su obligación, pues la otra persona, por naturaleza, muestra una resistencia. Tú no cumples con tu obligación, yo no voy a procurar, no voy a dejarte el niño tan fácil, ¿no? No te lo voy a dejar tan fácil. Pero en realidad, el derecho a tener una convivencia con un menor de edad no es en tanto el progenitor del 100%, sino que hay una ponderación de derechos, y el menor en realidad tiene derecho a ver los alimentos. Si realmente la persona tiene necesidad de esos alimentos, pues tiene las acciones legales, embargo de bienes, puede procurar realizar incluso acciones penales. Hoy en día, bueno, es un tema muy controversial el incluir a una persona en una lista de deudores alimentarios, que restringe derechos fundamentales, y bajo un test de proporcionalidad habrá que analizar cada caso por caso si en realidad esa persona se deslinda totalmente de su obligación. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que si una persona no da alimentos, no es un factor determinante
para que la persona que tiene bajo custodia a su hijo pueda estar limitando el derecho de convivencia. Claro. En una ponderación de derechos considero que es el derecho superior de la persona menor de edad a tener una convivencia con su progenitor. En todo caso, tiene todas las acciones legales para recobrar el pago de alimentos, y si ese padre custodio o madre custodia está restringiendo el derecho de convivencia, pues va en perjuicio de su menor. Entonces, para dejarlo claro en resumen esta pregunta, licenciado, si no te están dando pensión alimenticia, no puedes tú negarle el derecho de ver o de convivir al papá. Para eso tú tienes los medios legales para tú ejercitar lo que a derecho te corresponda de, como dice, ¿no? De embargar bienes y demás. Hasta que no te lo indique un juez, no puedes negarle el derecho de ver a su hijo, ¿es correcto? ¿Es correcto? El Perfecto. derecho de convivencia es un derecho muy independiente y que lastimosamente las personas lo ejercitan para no... Como medio de negociación. Como una medio de negociación, ¿sí? Pero si vamos en esencia y en ponderación de derechos, no pudiera restringirse un derecho de manera justificada de esa manera. Así es. Pues bueno, siguiente pregunta, y esto ya me interesa para uno que es hombre. Como le decía, yo creo que desde que te casas ya te deberían de dejar, en vez de darte la epístola de ¿quién es? De Melchor Ocampo, si no me equivoco, ya te deberían mejor de dar todas las obligaciones a los que te puedes ser acreedor si no cumples con esto. En el tema de los hombres, que ahorita yo con el tema ya de todo lo que tiene que ver con equidad y demás, en una relación donde pues no hay hijos, la esposa era la que trabajaba, él pues a veces no alcanzaba a trabajar, no podía tener el trabajo, tenía alguna discapacidad, etcétera. ¿Puede llegar a pedir pensión alimenticia a la esposa o si hay una separación, el hombre puede ser acreedor de una pensión? Claro, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refleja una igualdad entre hombre y mujer, o mujer y hombre. Entonces, la persona, sea mujer o hombre, la directriz que nos va a basar para que una persona tenga derecho a alimentos, sea el cónyuge, su pareja, por el tan solo hecho de establecer una relación con el hecho de generar derechos y obligaciones, genera el derecho a recibir alimentos. ¿Qué es lo que se busca en determinado momento? Hay personas que llegan a desarrollar durante esa estancia de su relación de pareja, llegan a tener un patrimonio superior. En ejemplo, más bienes, ¿sí? Aquella persona que se dedicó al hogar, que estuvo apoyando a la familia, que estuvo también proporcionando lo necesario para que la otra persona se desarrollara laboralmente, desde luego que tiene derecho a un equilibrio. ¿Cuál es ese equilibrio? Bueno, que también esa persona, pongamos un ejemplo, hay una persona que desde los 25 años apoyó a su cónyuge, sea mujer o sea hombre, pero llega un momento que la otra persona se llega a desarrollar profesionalmente, económicamente, y cuando llega una ruptura, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? La otra persona que estuvo apechugando, que estuvo en casa, que estuvo apoyando al otro cónyuge, llega de tal manera que cuando se separan, esa persona sale apenas a intentar encontrarse con la vida, a obtener un trabajo, claro. Pero lamentablemente sus mejores años de su vida se los dedicó a estar en esa relación. Es ahí donde entra una compensación a ese tipo de personas, y desde luego que por el tiempo que se dedicó a estar apoyando al otro cónyuge, a la permanencia de ese peculio que se generó, desde luego que tiene derecho a una pensión. Pero ahí voy a interrumpirlo poquito, licenciado. Estamos hablando, como dice, durante la vida, estamos hablando de parejas que arriba de 50 años, pero en parejas jóvenes, 20, 30 años, que diga el marido, no, pues ella trabaja, ella es maestra, no sé, uno está acá en el jugando Xbox, ahorita que se da hasta los 35 años todavía están jugando videojuegos, y dice, no, pues ella me mantiene, puedo pedirle una pensión. ¿Se puede llegar a dar este supuesto, licenciado? Mira, si se trata de esa situación, ese caso en particular, pues no estoy en condiciones de prejuzgar, pero lo que sí te pudiera decir es que para otorgar una pensión alimenticia, el primer elemento es, cuando ambos son mayores de edad, tendrá que acreditar un elemento muy importante, que es la necesidad.
ahí no hay una presunción. Claro. Cuando dos personas son mayores de edad, son aptos para el trabajo, entonces ahí la presunción de necesidad, la ley no lo otorga. Entonces, tienes una carga de demostrar tú como cónyuge que estás solicitando los alimentos, tienes que demostrar en realidad al tribunal el por qué estás solicitando esa pensión. Insisto, que hay una descompensación. ¿Y qué se trata? Claro. De igualar. Entonces, pues en ese caso, pues hombres jóvenes hay que ponernos a trabajar y solventar nuestras propias necesidades. Licenciado, hay un tema también que nos mandaron una pregunta, que era el tema de los hijos nacidos fuera de matrimonio, y en el tema de, pues a veces concubinas o personas que el hombre les mintió diciendo que no era casado, les prometió las perlas de la Virgen, les hizo un hijo, una hija, varios hijos, y pues los dejó con esa carga. ¿Llega a considerarse un hijo nacido fuera de matrimonio en igualdad de situación, en igualdad de derecho, que un hijo nacido dentro de matrimonio? Y en el tema también de las concubinas, ¿qué pasa con los alimentos ahí? Muy bien. Mira, Juan Pablo, desde el Código Civil Napoleónico de 1832 se consideró hijos legítimos e ilegítimos. Esa denominación que se tuvo fue una cuestión injustificada, ¿sí? Como te lo señalé desde el principio, la filiación surge desde la concepción. El hecho de que una persona nazca de una relación reconocida por el Estado como un matrimonio, o que nazca de una relación consensual, como lo es una unión libre, que jurídicamente la consideramos como un concubinato más técnico, ese hecho no te da lugar a que tú discrimines. Un hijo que es, por el tan solo hecho, nacido del vínculo biológico filial, tiene los mismos derechos que a un hijo reconocido fuera o dentro de matrimonio. Cualquier discriminación es injustificada, ¿sí? Entonces, eso no interesa. Ahora, es un tema muy controversial el hecho de que haya una persona que es esposa y por otro lado hay otra persona que sostuvo una vida matrimonial y que no tiene reconocimiento del Estado, pero es una concubina. Hay personas que de buena fe sí sostienen una vida marital, algunos días está con su matrimonio, algunos otros días está con el concubinato, pero allá habrá que analizar hasta dónde va la buena fe, si esa persona en realidad sostuvo una relación permanente, como si fuera un matrimonio, y en determinado momento, ¿por qué no? También la concubina tiene un derecho a los alimentos, y sobre todo por el tiempo que estuvo en el concubinato. Ese es un tema también interesante. Hay muchas preguntas que nos están haciendo, pero trato de ahorita de las que también se estuvieron mandando. En el tema de los alimentos hacia, en este caso, ya sería la ex esposa o la expareja, pero en el supuesto de que haya una infidelidad. Nos decían, oye, es que mi esposa me fue infiel, pero aún así me está solicitando alimentos. Llega, o igual puede verse la situación desde de donde la mujer, bueno, la mujer fue infiel en el caso también del hombre. ¿Llega a acreditarse también el tema de alimentos hacia la expareja? Fíjate que es una pregunta bastante interesante porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya hizo una reflexión acerca del adulterio. ¿En qué sentido? No puede considerarse una afectación para alguna sanción el hecho de que una persona haya cometido una infidelidad. Lo que sí se lleva a proteger en el derecho de alimentos es la situación de qué tanto contribuyó esa persona y qué tanto en aquel momento que estuvo bien con esa pareja, qué tanto ella dejó de tener, o él dejó de tener un incremento económico al igual que la otra persona. Entonces, si concluimos, la infidelidad no se considera, al menos hasta hoy, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se considera como un aspecto que pueda perjudicar para la procedencia o no de los alimentos. O sea, que pueden ser infieles, no estoy diciendo que lo permitamos. No, Pero, ni tampoco lo sí, estés incitando, ¿no? sí, pero para la gente, porque yo creo que en 2025 se da mucho y hay mucho rencor a veces de las personas y se da eso, ¿no? De que dicen, te voy a dejar en la calle, voy a hacer esto, y pues ahí están las leyes también, entenderlo. Nos hacen otra pregunta, también nos dicen, licenciado,
de que si la falta de alimentos, bueno, ahorita ya lo estaba comentando, pero igual para que le quede claro, la falta de alimentos restringe también el derecho de convivencia de los hijos, obvio, como lo decía, acreditando esa falta de alimentos. Mira, el hecho de que se presente una demanda bajo esas directrices no genera como tal el derecho a que se pueda dar. Un juez injustificadamente podría restringir ese derecho. Sin embargo, en determinado momento sí le va a perjudicar al deudor alimentista el derecho a la convivencia cuando esa persona de plano, la mayoría de los casos cuando dejan de dar alimentos, no puedo decir que todos, pero casualmente va a la par. O sea, me desvinculo del derecho a dar alimentos y también me desvinculo del derecho a convivir. Entonces, pero si un juez pudiera decir, pues si no le da alimentos, yo también le privo el derecho de convivencia, no. No está justificado. En una balanza y haciendo un razonamiento justificado del juez que en todo momento debe motivar y fundar, no podría decirse, un juez podría decirse, no puedo darle el derecho de convivencia si no me da alimentos. No. Interesante. En el tema de la patria potestad, licenciado, que luego se da de que dices, oye, se acreditó la pérdida de la patria potestad en mi contra, pero aún así me están estableciendo alimentos. ¿A quedar vivo ese derecho de los hijos para pedir los alimentos? Mira, la cuestión de la patria potestad es una figura que a nadie nos interesa, ni a los ni al Estado. A nadie nos... Es como el peor de los casos, la última ratio, es que una persona pierda la patria potestad. Y en ocasiones se da por vía excepcional. El estándar probatorio, es decir, las pruebas que se lleguen a requerir para decretar una pérdida de la patria potestad deben de ser muy contundentes, ¿sí? El hecho que un juez determine eso es que quiere decir que de plano la otra persona no tuvo un interés en ejercerla. Si se decreta la pérdida de la patria potestad, hay derechos inherentes a la misma y el juez está obligado a resolverlos. La cuestión de la convivencia, salvo que haya cuestiones de violencia entre que fue un motivo, que fue el motivo, pues tendrá que restringir el juez la convivencia, hasta en tanto haya una, por así decirlo, rehabilitación y que haya elementos de prueba en que puedan volver a tener, porque también el hecho que se pierda la patria potestad no significa que nunca la pueda recuperar, ¿sí? En materia familiar no hay cosa juzgada, no hay cosa juzgada. Si se equivocó en la vida podrá haber una posibilidad, claro, pero tendrá esa persona que demostrar que se ha reivindicado y quiere ejercer la patria potestad. Ahora, si se decreta esa patria potestad, pues desde luego que eso no lo excluye para que no dé alimentos, ¿sí? Tendrá que dar unos alimentos, pero el juzgador deberá recabar todas las pruebas para, acorde al principio de proporcionalidad, determinar una pensión. Pero es legalmente posible y el juez está obligado en su determinación a hacerlo. Interesante eso. Ya después lo vamos a invitar para hablar también del tema de la custodia y la patria potestad, que son con todo gusto, dos temas también muy interesantes. Regresando al tema de alimentos, licenciado, nos hacen una pregunta y yo creo que también es importante que todos la debamos saber en referencia a cuándo ya se deja de dar alimentos. Aquí sabemos que está el supuesto dependiendo del acreedor. Vamos a poner ahorita el tema de acreedor de los hijos. ¿Cuándo se deja de dar alimentos? ¿Cuándo es decir, ya hasta aquí, ya cumplí con la ley y ahora sí, tal vez después te toque a ti ser recíproco y te toque ahora darme alimentos a mí? Mira, Juan Pablo, es una pregunta que la voy a resumir en solo un aspecto. La ley maneja varios supuestos, pero el núcleo o el corazón para determinar que una pensión debe cesar es que el acreedor ya no necesite los alimentos. Hay muchos ejemplos. Hay cuando se requiere de la pensión alimenticia, cuando depende de una conducta viciosa del acreedor alimentista. En realidad no está empleando los alimentos, no está haciendo algo, aunque es mayor de edad, no está haciendo lo posible por obtener un arte, un oficio, una profesión. No tiene la necesidad de esa persona. Hay que cesar la obligación alimentaria. Cuando una persona no está acorde a su ciclo escolar, ejemplo,
Oye, ¿sabes qué? Pues a mí me gustó estudiar derecho, pero no emprendí las energías necesarias y pues ya me salí a los 7 meses, no me gustó. Resulta ser que ahora me voy a inscribir en contabilidad. Y mi papá está obligado a darme alimentos. Pasan 8 meses y resulta ser que no me gusta ser contador. Y ahora, ¿sabes qué? Pues me nació el hecho, me inspiraron las musas y quiero ser filósofo. ¿Sí? Entonces, en ese estado de cosas, no es factible ni pudiéramos obligar a un deudor alimentista a estar cumpliendo, por así decirlo, caprichos del acreedor alimentista. ¿Sí? Tendrá esa persona que tener una seriedad, una decisión. Claro. Y en todo caso, si el progenitor quiere apoyarlo, si se equivoca una vez el hijo o 2 veces, eso dependerá, pero ya a voluntad de él. Pero te pongo un caso muy, muy controversial y que es algo no común. Y sí se los quiero compartir. Hay personas que, aún siendo mayores de edad, solicitan alimentos. Y te voy a decir que no tienen ni 18 años, 20 años, 25 años, 30 años. Sino son personas que incluso pueden tener 40, 45 años. ¿Llega a darse eso? Sí, y te voy a decir en qué casos, son casos muy raros, pero te los voy a platicar. Toda la comunidad mexicana sabemos que hay casos en el que el hijo o la hija, cuando eran su papá, tenían mucha familia, los hijos mayores dejaron de rehacer su proyecto de vida. Y desde jóvenes a los 12, 13 años, les tocó que dejar su vida para que los hijos más pequeños tuvieran que en determinado momento estudiar. Y eso es muy común en México. Los grandes se sacrifican por los primeros. Y su libre desarrollo de la personalidad fue frustrado, su proyecto de vida. En esos casos excepcionales, desde luego que está legitimado esa persona que justifique el hecho que dejó al lado su vida, su proyecto de vida, puede reclamar los alimentos, incluso a las personas que estén más allegadas al parentesco y sobre todo a sus hermanos. Son casos muy excepcionales. La clave para determinar los alimentos es realmente en qué momento esa persona lo requirió y no se le dieron. Claro, y ahí entenderlo, ¿no? Los alimentos se los pedirías a los hermanos. Desde luego, a prorrata. O sea, se puede dar. Licenciado, mire, ya llevamos casi vamos para la hora. De verdad que el tema es muy grande, el tema de la pensión alimenticia. Y una de las preguntas también que yo creo que la gente se va a hacer, si yo inicio el tema de pensión alimenticia, ¿en cuánto tiempo, estando hablando ya de días? Porque pues los alimentos, los hijos, si, sobre todo si es algo muy necesitado, pues los hijos necesitan comer, necesitan pues las necesidades básicas. Aproximadamente, una vez presentada la solicitud, ¿en cuánto tiempo puede llegar ya a obtener algún tipo de recurso para apoyarla, de pensión alimenticia? Mira, cada caso particular es diferente, pero si quieren saber un aproximado, y bueno, si es una persona asalariada que tiene ingresos o algo, pues desde que sale, un ejemplo, ¿no? Se presenta el lunes, el tribunal se pronuncia al día siguiente, ya está decretando la pensión. Si se lleva el oficio a la fuente laboral, estamos hablando que en una semana ya se pudiera obtener un pago de una pensión. Habrá también fuentes laborales que obstaculizan ello, porque eso es algo eso es una realidad. Sí. Pero la pensión, si les interesa saber una persona asalariada, es casi de manera inmediata. El tribunal oficiosamente, uno aprecia los hechos, o cuando tienes a una persona por comparecencia, aprecia la situación y dices, rápido, hay que hacer esto. ¿Sí? Entonces es demasiado rápido cuando es asalariado. Cuando no, tarda un poco más. ¿Sí? Estamos hablando mes y medio. También hay que ver si la otra persona tiene bienes o no. Pero también hay medios coactivos para hacer que esa persona cumpla con la pensión. Claro, pues vamos a estar interesado. Como le dije, iniciamos con este tema de Canal de Líderes desde hace aproximadamente 5 años, ya vamos para 5 años, en donde estamos buscando temas sociales de impacto, ¿no? Temas sociales que me hagan recapacitar, que lo vivamos día a día como ciudadanos, que lo veamos, que lo estamos viendo en la sociedad.
De verdad les agradezco a ustedes que nos den la oportunidad también, porque sabemos que el tema de la familia, como usted lo dice, México cada vez es más complicado la situación, incluso hasta para casarte. Ahorita decía, sí, familias de 11, 12 hijos. Actualmente pues vemos a veces familias de un hijo y un perro, hasta ahí queda. Entonces todo esto está evolucionando y qué mejor que ustedes que están ahora sí que pues dando la cara por este tema en este caso su caso de justicia, pues podamos saber qué es lo que de primera mano la información que la gente va a necesitar. Espero y quedan las puertas abiertas para que podamos volver a hablar de otro tema, porque le digo, hoy fue un tema de la pensión. Agradecemos a la gente que nos estuvo mandando preguntas y la gente también que nos está siguiendo. Esto también vamos a estar haciendo los pequeños videos y queda abierta para hablar también, no sé, de la custodia, de la convivencia, el mismo divorcio, que es un tema que parecería fácil de entender, pero tiene todas sus aristas, y qué mejor que ustedes que están viéndolo día a día nos den y nos ilustren más en el tema. ¿Algo más que quiera agregar, licenciado? Pues agradecer la oportunidad de que seamos abiertos al público. Insisto, los juzgadores mucho tiempo estuvimos ocultos por cuestiones éticas. Hoy en día es que nos conozcan y decirles a todas aquellas madres, a aquellas personas que tienen alguna necesidad, que no están solas. El órgano jurisdiccional está abierto, su servidor, yo pudiera determinado momento una persona atenderla. Yo incluso he tomado comparecencias de las personas, tenemos la empatía y que no nos interesa a veces, algunas ocasiones somos enemigos de los deudores alimentistas, pero también tratamos de compensar. La mayoría de ocasiones procuramos llegar a un convenio y acercar a los deudores a que sepan que es por el bien también de ellos, de sus hijos, y que el juzgador familiar no busca una sanción, un castigo. El juzgador busca una verdad objetiva, el que la familia, pues al menos si ya no podemos nosotros, si ellos no pudieron arreglarse, nosotros tratamos de dar un medio de solución y decirles a esas personas, a las personas que realmente ocupan alimentos, pueden comparecer directamente al órgano jurisdiccional. La asesoría se les brinda. Es gratis, ¿verdad? Gratis, sin ningún peso, sin ningún tipo de abogados, incluso si no hay un defensor público, les comento, yo fui juzgador en algunos lugares donde no había un defensor público, pero el juzgador oficiosamente teníamos que decretar los alimentos, hacer todos los medios para que esa persona obtuviera alimentos. Así es, pues interesante, licenciado. Yo me quedo, en resumen, después de esta plática, con el tema de que, pues, si, como les digo, si vamos a tener un hijo, pues hay que entender también toda la responsabilidad, todas las obligaciones, más allá de los derechos, porque luego pensamos más en cómo se va a llamar que realmente en todo lo que conlleva, en cómo va a ser la manutención y todo. Entonces, creo que como sociedad también tenemos que evolucionar en esa parte, porque al final de cuentas, si comprendiéramos todo este tema, pues ustedes ya en los juzgados pues verían menos esto, pero pues pareciera ser que hay ahora sí que una incoherencia, ¿no? Entre quiero tener un hijo y la responsabilidad de tener un hijo. Nuevamente le agradezco, licenciado Javier Andrés Guzmán Cervantes. Las puertas de Canal de Líderes quedan abiertas para seguir hablando de temas que nos ayuden a empoderarnos como sociedad. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Allá en casita les agradecemos su sintonía. Recuerden, síganos a través de todas nuestras redes sociales. A partir del día de mañana, esta entrevista ya la encuentran a través de YouTube. Hasta la próxima.